Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, una vez llevamos un tiempo trabajando con el concepto de las rectas, rectas trabajadas en el plano, condición de rectas, condiciones de puntos y relaciones entre ellas, vamos a introducir un nuevo concepto muy importante dentro de la geometría en el plano, que es el concepto de la recta normal. ¿A qué nos referimos con el concepto de recta normal? Para daros una pista, también se le conoce como recta perpendicular. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros tenemos una recta cualquiera, una recta que puede ser, por ejemplo, esta que me invento por aquí, que tendrá unas coordenadas que serán igual a mx más n, o ya sabéis que esto lo podemos representar como el vector unitario más el punto, ¿ok? Recordamos que esto podía ser el punto, un punto cualquiera, más lambda veces por ese vector unitario que habíamos visto, ¿ok? Esto lo podemos representar como queramos. ¿Es más interesante de esta manera? Pues vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros representemos la recta normal a esta recta, lo primero que tenemos que determinar es por dónde la vamos a representar. Porque no es lo mismo ponerla por aquí, ponerla por aquí, ponerla por aquí, por aquí, por aquí o por aquí. Es muy distinto, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo lo que tendré que hacer será dibujar una recta que sea perpendicular. ¿Y qué significa que sea perpendicular? La recta perpendicular corta a otra perpendicular, ya sea a otra recta o a un plano, que esto lo veremos más adelante, de manera que hace un corte en 90 grados. Es decir, que el ángulo que se formará entre la recta y la otra recta, entre la recta que tenemos y la recta normal o la recta perpendicular, será de 90 grados. ¿A qué nos referimos? A que básicamente, si yo vengo por aquí con mi recta, como podéis ver, aquí de manera aproximada, el ángulo que se me forma son 90 grados. ¿Ok? Esta sería la recta normal que pasaría por este punto. ¿Qué ocurre? Que si yo voy dibujando todas las rectas normales que pasan por cada uno de los puntos, vemos que aunque entre ellas lógicamente tienen que ser paralelas, las rectas no son las mismas. ¿Por qué? Porque yo estoy dibujando rectas que pasan por distintos puntos. Por tanto, si una recta pasa por distinto punto que otra, no tiene sentido. A ver si puedo mover esta. No, solamente me deja. Vale. No tiene sentido que rectas que pasen por dos puntos distintos, es decir, que no tengan puntos en común, sean la misma recta. Entonces, ¿tendrán características en común? Sí que tendrán características en común, pero no podemos decir que esta recta de aquí, esta recta de aquí y esta recta de aquí son la misma recta. Eso sería falso, ¿vale? Vamos a ver cómo determinamos las cualidades y sobre todo las coordenadas de una recta normal sabiendo la recta a la cual corta perpendicularmente, es decir, sabiendo cuál es su recta perpendicular. Lo primero, hemos dicho que la recta que teníamos era igual a mx más n. Por tanto, tenía una pendiente y una ordenada. ¿Ok? Entonces, la primera característica de la recta normal, es decir, que vamos a tener esa recta normal o esa recta perpendicular, que se suele determinar por una t inversa, que esa t inversa representa los 90 grados que forman, es que la pendiente de la recta perpendicular será menos 1 entre la pendiente de la recta normal, la que tenemos, ¿ok? Es decir, que la recta perpendicular, la recta normal, encontrará una relación directa con la pendiente con respecto a la recta inicial que teníamos, donde tendría que ser menos 1 entre m. De momento, estamos hablando en dos dimensiones, esto nos sirve para dos dimensiones. Veremos más adelante que cuando entremos en tres dimensiones tendremos que determinar otras características para las rectas normales, pero en el momento, como estamos trabajando en el plano, lo determinamos tal que así. Y diréis, bueno, ¿y la ordenada tiene algún tipo de relación? Pues la ordenada es tan sencillo de que sabiendo que paso por este punto P, o por este punto Q, o por este punto cualquiera, por este punto A o B, como tiene que cumplirse la ecuación de la coordenada, es decir, al igual que esta recta no dejará de ser una recta. Es decir, la recta perpendicular tendrá una pendiente perpendicular más una ordenada de la perpendicular. Entonces, como este valor lo sabré, porque este valor lo conozco, este de aquí lo podré despejar porque es el último que me queda porque tengo la coordenada de cada uno de estos puntos. ¿Ok? Vamos a poner algún ejemplo para que entendamos a qué nos estamos refiriendo. Es decir, por ejemplo, supongamos que yo tengo la recta igual a 2x más 3. Entonces yo puedo determinar, por ejemplo, que en el punto P, cuando la x es igual a menos 1, la y es igual a 1. Es decir, y sería igual a 2 por menos 1 más 3.
es decir, menos 2 más 3, es decir, 1. Por tanto, como podemos ver, en el menos 1 la y es igual a 1. Hasta aquí todo bien. Entonces ahora a mí me hacen la pregunta. Yo quiero determinar la recta perpendicular a esta recta de aquí que pase por el punto menos 1, 1. La primera condición ya la sé, y es que la pendiente de la recta perpendicular será menos 1 entre la pendiente de la recta normal. Como la pendiente de la recta normal vemos que es 2, porque recordamos que esta recta tiene pendiente igual a 2 y ordenada igual a 3, tendremos que será menos 1 entre 2, es decir, menos 1 medio será la pendiente de la recta perpendicular. ¿Y ahora qué deberá cumplirse? Pues una vez tenemos la pendiente de la recta perpendicular, sabemos que la coordenada perpendicular tendrá que ser la recta perpendicular SM perpendicular por X más SN perpendicular. ¿Ok? Deberá cumplirse en ambos casos. Por lo tanto, ¿qué tendré? Tendré que pasará por este punto, porque hemos dicho que tendrá que pasar por aquí, por tanto deberá cumplir la ecuación de menos 1, 1. Donde pone X pongo menos 1, donde pone Y pongo 1, y en la perpendicular pongo ese menos 1 medio. Por tanto, tendré que 1 será igual a menos 1 medio por menos 1 más la n perpendicular. ¿Qué tendré aquí? Que 1 será igual, menos 1 medio por 1 es 1 medio más la n perpendicular, entonces la n perpendicular será 1 menos 1 medio, que es decir, es 1 medio. Por tanto, de esta manera puedo determinar cuánto vale exactamente la n perpendicular. Y entonces ya la tengo, y ahora diré que la recta perpendicular, por ejemplo, si esta era la recta R, pues la recta S la podré definir como igual a menos 1 medio de X más 1 medio, o podría poner 1 medio por menos X más 1. Esta sería la recta S, que es la perpendicular. Perpendicular que pasa por este punto. ¿Ok? Vamos a ver ahora que dependiendo del punto por el que pase, lógicamente la perpendicular no va a ser la misma, porque estará más alta o más baja. Supongamos que ahora yo aquí sustituyo en el punto en X igual a 0. ¿Qué tendré? Tendré que Y valdrá 2 por 0 más 3, es decir, 3. Por tanto, pasaremos por el punto 0, 3. Entonces, ahora, cuando yo vaya a sustituir las ecuaciones, sí que sabré que la pendiente seguirá siendo menos 1 medio, porque recordad que rectas paralelas tienen la misma pendiente. Esa es una condición muy importante. Pero, sin embargo, cuando yo sustituya en la ecuación, el valor en y el valor en x será distinto. En este caso, el valor en x será 0 y el valor en y será 3. Por tanto, tendré que 3 será igual a menos 1 medio por 0 más el n perpendicular. ¿Y qué tengo de bueno? Que en este caso esto se me anula y me queda que el n perpendicular es simplemente igual a 3. Por tanto, de aquí saco que la recta, si antes la habíamos llamado S, ya está R, pues a esta la podemos, por ejemplo, llamar la recta A, y diremos que tendremos una recta que será Y igual a, tendremos la pendiente que era menos 1 medio de X más 3. Y como podéis ver, la recta menos 1 medio de X más 3 es distinta a la recta menos 1 medio de X más 1 medio. Tenemos aquí una diferencia en la ordenada. ¿Ok? Vamos a pintar tanto la recta inicial como estas dos rectas para ver que en efecto son perpendiculares y pasan exactamente por ese punto de cruce que hemos visto. Entonces, si venimos aquí al plano, tendremos en efecto esa recta inicial 2x más 3. Después pintaremos la otra recta que habíamos dicho que era menos 1 medio de X más 1 medio. Yo aquí pintaré la de menos 1 medio, medio de X más 1 medio. Esta será nuestra recta, la perpendicular, esta será la recta que aquí llamamos G y la que aquí llamamos F, y justo el punto donde intersequen debería ser ese punto que tienen en común. Entonces lo pongo justo aquí, y será el punto menos 1, 1, que es exactamente ese punto que nosotros habíamos definido aquí arriba. Por tanto, la primera la tenemos bien. Y vamos a ver la siguiente, la recta menos 1 medio de X más 3. Tendremos aquí la recta, de nuevo, menos 1 entre 2 por X más 3, que como podemos ver será paralela a esta otra recta, y si nos fijamos el punto de intersección será exactamente ese 0, 3 que acabamos de verificar. Para ver que en efecto estas rectas son perpendiculares, puedo medir por ejemplo el ángulo que se forma entre esta recta y esta otra, a ver si puedo cogerlas, vale. Voy a seleccionar un punto cualquiera de cada una de las rectas, por ejemplo este punto de aquí, este punto de aquí, y ahora determino los ángulos entre este punto y este otro punto. Podemos ver que en efecto cumple la condición de perpendicularidad al ser de 90 grados.
Y ahora en este caso podremos determinar también la condición entre esta y esta, que al ver que son paralelas ya debería darlo, pero aún así lo puedo comprobar tal que así y ver que de nuevo tengo ese ángulo de 90 grados tal y como vemos aquí. Entonces, chicos, concepto nuevo con el que tratamos, vemos esa perpendicularidad entre rectas, determinando las rectas normales dependiendo del punto por el que pasen, porque viendo si yo me fuera desplazando hacia arriba o hacia abajo, tendría diferentes rectas, aunque siempre serían perpendiculares independientemente de dónde me colocara. Como os digo siempre, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadla en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.